Muy buenos Acá días de en nuevo a Argentina, todas. Gracias por estar aquí conmigo hoy día en la segunda lección del curso Legalismo, Enemigo de la Gracia. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí conmigo en vivo, gloria a Dios, y también las que están mirando la grabación. Gracias por participar en este curso con nosotros. De verdad, estamos muy agradecidos como academia compartir la palabra con ustedes. Y hoy día estamos en la segunda lección. Entonces, en la primera lección aprendemos de que el legalismo es el mal uso o es el sobreénfasis en la ley. Y también aprendemos que la gracia es el amor inmerecido de Dios. Por la cruz, la obra de Jesucristo, en su vida, su muerte y su resurrección, somos salvos por la obra de Jesucristo. Gloria a Dios. Pero tristemente algunos piensan o enseñan que es por obras que somos salvos. Y esta enseñanza es legalismo y es un enemigo de la gracia porque es contra la obra que Cristo hizo en nuestro lugar. Entonces, hoy día vamos a ver una otra manifestación del legalismo que puede pasar en el mundo. Vamos a hablar de cómo llegamos a la fe. Y vamos a ver que es un don de Dios. Y vamos a ver cómo podemos compartir este don con otros. Gracias Dios por nuestra fe. Bueno, queridas, como siempre, empezamos en oración. Oro que Dios me da las palabras, que la meditación de mi corazón, las palabras de mi boca sean aceptables ante Él siempre. Y empezamos en oración. Oremos. Dios Padre Celestial, debido a la naturaleza pecaminosa que heredemos de nuestros padres, de nacimiento, fuimos espiritualmente muertos, ciegos y separados de ti. Pero te damos gracias por haber mandado al Espíritu Santo, quien nos llamó a la fe. Te damos toda la gloria, no solamente por el perdón, sino también por el don de la fe. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, oramos. Amén. Amén y amén. El tema de la lección hoy día es levantados de la muerte espiritual. Y estamos estudiando hoy día Efesios 2, 1 a 10. Bueno, vamos a ver un montón de versículos de la palabra de Dios hoy día, pero la base va a estar en Efesios 2, 1 a 10. Entonces, como siempre, les invito a abrir una Biblia, tener una Biblia a su lado, porque vamos a enfocarnos bien en esas palabras. Entonces, vamos a empezar con la historia. Bueno, antes de empezar de la historia de Pedro, que estaba en su tarea, deseo compartir que vamos a empezar la clase hoy día en Efesios 2 y vamos a utilizar Efesios 2 para demostrar que el hombre no es capaz de creer en Jesús sin el Espíritu Santo, que no es posible creer sin el Espíritu Santo. Entonces vamos a investigar eso, este concepto en la palabra de Dios. Pero vamos a empezar con la historia de Pedro. Si ustedes hicieron la tarea, van a recordar esta historia. Pedro, un niño que estaba criando Ay, bueno, en la historia era un cerdo, pero acá tengo una ovejita, perdón. Pero estaba cuidando un cerdo en la historia de la tarea. Y un día estaba con el cerdo. Y el cerdo se acercó y lo empujó desde un pozo. Entonces se cayó este Pedrocito en un pozo. Y en la siguiente mañana los amigos de Pedro lo encontraron abajo en el pozo. No pudo salir solito el niño. Entonces los muchachitos, tres, los dos sujetaron las piernas de la tercera, del tercer, y él colgaba en el hoyo para sacar a su amigo, Pedro, para ponerlo a salvo. Y después el niño estaba feliz, estaba contento que era salvo, claro, pero no pudo evitar a pensar, ojalá hubiera podido salir de este pozo yo, solo. Quería hacerlo solo, pero no era posible. Entonces, vamos a ver las preguntas de la tarea con ustedes y les invito
comentar en el chat o con la mano arriba o con el micrófono abierto nomás. Deseo compartir ahora con ustedes. Según esta historia, ¿qué deseó Pedro cuando por fin fue sacado del hoyo? Adelante, Bu- Mercedes. Bueno, él, lo que él deseó era poder salir sin ayuda, y eso es lo que mucha gente hace, eso, que todo lo quiere hacer y no poner a Dios primero. Y tenemos que siempre depender de Dios. Y eso es él quería vanagloriarse él podía con su fuerza, pero siempre tenemos que ser que es con la fuerza de Cristo que hacemos la cosa, no con nosotros, sino con Cristo, con Jesús. Así es, así Y es. eso es Gracias. la propia fuerza, no podemos usar nunca la propia fuerza, sino la fuerza de Cristo, de Dios. Ujú. Así es, así Eso es es. mi Bueno, aporte, profesor. ajá. Puedo, Adelante, Nemía. este, bueno, allí vemos algo, la acción de nosotros, de nuestra naturaleza, es que yo puedo, ¿ok? Yo puedo hacerlo solo, ¿ok? No solamente con la ayuda de Dios, pero es que a veces necesitamos del vecino, del que está más cerca de nosotros, y a veces nos creemos autosuficientes para hacer nosotros. Bueno, si no queremos la ayuda o pensamos que no necesitamos de la ayuda de alguien, imagínense para tener pendiente a Dios que no lo vemos. Entonces, eso a veces es un error nuestro, porque yo sí puedo. Yo le digo, bueno, a esta edad, cuántas cosas, no, yo lo hago, ¿ves? Pero necesitamos la ayuda de un compañero, de un vecino, de un creyente. A veces necesitamos, y Dios nos pone en apuro, a veces permite que estemos en apuro para ver la necesitamos. Así estaba Pedro. Pedro dijo, no, hombre, yo lo hubiera hecho solo, ¿por qué no lo hice yo? ¿Eh? Así es. Para sentirse bien. Pero el Gracias. Señor nos guarde, pues, para tener esa fortaleza de recibir la ayuda de otros. Es mi Sí, aporte. sí, gracias, Nemía. Sí, en general, muchos de nosotros somos como Pedro, ¿cierto? Sí, Que muchos humanos no desean aceptar ayuda de otros, desean hacerlo solos, ¿cierto? Es un parte de la naturaleza del humano, que deseamos ser autosuficientes, ¿cierto? Deseamos hacer todo solo. Y bueno, vamos a conectar esta idea a nuestra fe también. Pero muchas gracias primero por los que están comentando en el chat. María dijo salir por sus propias fuerzas y habilidades. Sí, Pedro quería salir por sus propias fuerzas. Katia comentaba, el primer pensamiento de él fue pensar que podía salir solo y ganarse la admiración de los demás, ¿cierto? Tenía motivación para salir solito. Quería ser a mostrar a otros su propio poder, quizás podemos decir. Y nos parecemos mucho a Pedro, en general, en la vida. Queremos hacer mucho por nuestra cuenta. Ahora vamos a la tercera pregunta. ¿Qué es la conexión entre la historia de Pedro y la salvación espiritual? ¿Hay conexión allá? Veo la mano de Leonor, no sé si es de antes o ahorita. Leonor, adelante. Muy buenos días, Dios le bendiga a todas. Hola, buenos días. Buenos días, adelante. Ok, este, pues a mí me parece que la historia de Pedro se parece mucho a nosotros, ¿no? En muchas oportunidades, porque nosotros como cristianos muchas veces Dios nos da dones, ya sea de predicación, he visto muchos casos también de sanidades y dones que Dios le da al hombre, lo usa al ser humano,
y muchas veces nosotros sentimos que es por nosotros mismos, ¿sí? Que, o sea, que no tomamos en cuenta a Dios. Pensamos que somos nosotros los que predicamos bien, somos nosotros los que sanamos, somos nosotros los que todo lo hacemos bien y nos olvidamos de Dios. Y cuando nos olvidamos de Dios, pues entonces Dios se olvida de nosotros. Es muy fácil que el ego nos haga sentir que nosotros somos buenos, que el egocentrismo se adueñe de nosotros. En vez de Dios enseñorearse, entonces se enseñorea nuestro ego. Y cuando hacemos eso, pues Dios nos, de alguna manera, nos hace reaccionar. Entonces la historia me parece que de manera espiritual también nosotros nos vanagloriamos y es necesario tener humildad, es necesario que pongamos en práctica el carácter de Cristo, ¿sí? Para no vanagloriarnos. Cristo, aunque tenía poder, él nunca dejó de tomar en cuenta al Padre, de estar en oración con el Padre, de estar conectado todo el tiempo, siempre dándole gracia y enseñando a sus discípulos que había que ir al Padre primero, ¿sí? Con el ejemplo. Él con el ejemplo, orando en todo momento, él le enseñó a sus discípulos que había que estar conectado con el Padre y que todo el poder, pues, y la gloria debía ser para él. Ese es mi aporte. Gracias, querida. Y tus palabras me llevó a Filipenses 2, donde dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciendo semejante a los seres humanos. Una actitud humilde, ¿cierto? De servicio. Muchas gracias, querida. Adelante, Rocío. Veo su micrófono abierta. ¿Deseas compartir, hermana? Rocío, ¿me escuchas? Buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, bien, bienvenida, Está- amiga. sí, es que entré tarde a la reunión, pero sí creo que el egocentrismo una de las emociones con las que más luchamos los seres humanos y los cristianos, Ujú, porque creemos que todo lo hemos obtenido por nuestros méritos, ujú, mas no es así, porque como estamos aprendiendo, todo es por gracia y es un regalo que Dios nos ha dado, los dones, que significa regalo, de pronto poder dar una buena enseñanza, una buena predicación, de pronto que en una oración Dios haya hecho una sanidad. Todo viene del Padre de las Luces, como dice el apóstol Pablo. Y nosotros solo somos canales de bendición para los que nos rodean. Ese sería mi aporte. Somos canales de bendiciones. Qué hermoso. Muchas gracias, querida. Miriam, muy buenos días. Adelante, amiga. Buenos días, pastora, gracias Mire, pastora, yo también entré tarde, pero la pregunta es, ¿cuál es nuestra condición al nacer en este mundo, cierto? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la conexión entre la historia de Pedro y la No, salvación espiritual? no es la de nuestra condición al nacer. No, 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 aún no. Vamos a llegar allá. Aún no. Solamente estamos hablando de la historia de Pedrocito y su deseo de hacer todo solo, de salir del pozo solo. Y estamos ¿en haciendo qué, conexión con nosotros, Tomás. en qué nos parecemos a Pedro? Ujú, exacto. Esa. Sí. Bueno, de acuerdo al video, yo puse mis anotaciones así, ¿verdad? Así como pensó Pedro, nosotros también pensamos que nos hemos liberado a nosotros mismos de las ataduras del diablo y seguimos pensando que seguiremos a Cristo en una vida recta. Nosotros no podemos hacer nada para ser salvos, es por gracia. O sea, nosotros por nuestra propia cuenta, pastora, no podemos hacer nada, nada. El ser humano, para tener la salvación por su razonamiento, por más que haga intento, esfuerzo, no lo va a poder salvar. No se va a poder salvar, porque el único que nos salva es nuestro Señor Jesús a través de su gracia. Así es. Entonces, el cristiano tiene que tener mucho cuidado en la vanagloria, en vanagloriar, porque toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo, para nuestro Así es. Padre Celestial. Muy bien. Entonces, Gracias, Miriam. ese es Sí. mi aporte.
Sí, eso es lo que vamos a ver un poquito hoy día. Como muchas veces decimos, gloria a Dios, que toda la gloria sea para Dios. Pero a veces con nuestro vocabulario o con nuestras acciones estamos causando una confusión porque quizás estamos demostrando o hablando de una forma que da más gloria a nosotros que a Dios. Entonces vamos a ver eso hoy día. Vamos a escuchar a Katia y luego avanzamos por tema de tiempo. Gracias por toda la participación. Adelante, Katia. Bueno, yo pienso que así como Pedro, que él creía, en el momento que pensó, creía que podía hacerlo solo, de igual manera, a veces nosotros creemos que podemos salir solo o pudimos salir solo del lugar donde nos encontrábamos, de de esa oscuridad, de ese barro cenagoso. Creemos que podíamos salir solo y no es así. Y lo peor es que seguimos creyendo que todo lo que tenemos, lo que Dios permite en nuestra vida es por nuestros propios esfuerzos, por nuestros propios méritos. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre siempre está el orgullo, ¿sí? Que es lo primero que aflora cuando hacemos algo bien, cuando hacemos algo excelente y necesitamos los aplausos de la gente y él, ay, qué bueno que lo hiciste. Por eso nosotros debemos pedirle siempre a Dios un corazón humilde, porque en los momentos en que podamos hacer algo por gracia, no, nuestro corazón no se esponje, nuestro corazón no se engrandezca, porque toda la gloria siempre será para nuestro Señor Jesucristo. Así es. Gracias, querida. Gracias a todas. También las que están compartiendo en el chat. Perfecto. Entonces, hoy día vamos a enfocar en la conversión, en cómo llegamos a la fe. Entonces, vamos a hablar no solamente de la salvación en general, pero también la fe de nosotros. ¿Cómo llegamos a tener fe? Entonces, vamos a estudiar bien Efesios 2 y deseo ayuda de ustedes, por favor. Vamos a empezar primero con, con Efesios 2, 1 a 3. Vamos a estar ahí nomás. Y si hay una voluntaria que puede leer Efesios 2, 1 a 3 para nosotros, por favor. Está en la pantalla, pero también puede leerlo de su Biblia si lo tiene. Alicia, adelante, gracias. Dice, y él les oyó, dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleitos y pecados, y en el cual anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hasta el 3 dijo, ¿no? Hasta ahí, gracias, querida, gracias. Entonces, hermanas, mirando solamente versículos 1 a 3, la pregunta es, ¿cuál es nuestra condición naturaleza? Según Efesios 2, 1 a 3, ¿cómo es nuestra condición al nacer, nuestra condición de naturaleza? ¿Qué opinan ustedes? Adelante, Mercedes. Sí, según nosotros le damos el pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Nacimos muertos en pecado. Y el Señor es que nos quita ese pecado cuando llegamos a Él. Sí, y una palabra clave allá es muertos, ¿cierto? Muertos, sí, muertos Dice la en palabra de pecado. Dios que estaban muertos en sus pecados. Sus delitos y pecados. Sí, muy bien. Gracias, querida Mercedes. ¿Algo más, Ah, amigas? ¿Algo más que podemos ver acá que explica un poco más de nuestra condición? Alicia, adelante. Bueno, también dice que nosotros somos engendrados a través del pecado, ¿no es cierto? Cuando estamos muertos y deleite en el pecado. Antes de conocer a Cristo, nosotros andábamos
en el pecado, hacíamos cosas que a Dios no le agradaban, ¿no es cierto? Así es. Practicábamos el pecado. Y yo he sido una de esas, porque yo me crié en una familia que adoraba muchas imágenes, ¿no es cierto? Era muy idólatras, pues yo soy bien del norte y ahí se adora mucho las imágenes. Entonces, yo, ¿qué hacía? Yo me crié en medio, pero gracias a Dios, pero ya como dice la palabra de Dios, que desde el vientre de nuestra madre, Él nos tiene escogidos, ¿no? A mí no me gustaban esas cosas, yo rechazaba. Pero un día, hasta que conocí a Cristo, y Cristo me hizo libre, ¿no es cierto? Pero yo venía del pecado, ¿ah? Y me hice libre conociendo a Cristo. Amén. Eso es lo que entiendo, ¿no? Más o Amén. menos. Gracias. La desobediencia que antes tenemos nosotros, porque somos muy desobedientes a Dios. A veces nos dicen las cosas, pero nosotros con nuestro ego, como decías hace rato, ¿no? Nuestro ego no queremos, pues decimos no, queremos decir que la palabra nuestra es correcta y no queremos escuchar a veces a los demás, ¿no? Así es. Que nos traen la salvación. Gracias, Alicia, por compartir. También Maya en el chat estaba hablando de los deseos de la carne. En versículo 3, habla de cómo sigamos los deseos de la carne. En la versión que tengo yo, los deseos de nuestra naturaleza humana. Entonces, también eso es no solamente vivir en el pecado, muerto en el pecado, pero seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana, de la carne. Miriam, adelante, amiga. ¿Qué más? Gracias, pastora. Bueno, ya nosotros conocemos que en la Biblia, en Génesis, habla acerca del pecado que entró por Adán y Eva, ¿verdad? Por un hombre entró el pecado. Entonces ya nosotros ya sabemos a través de los estudios que nos constituimos pecadores a través del pecado de Adán y Eva. O sea, ya al nacer somos pecadores por nuestros padres que han tenido la carne pecaminosa, pues ya el pecado entre nosotros. Mira, en el Salmo 51:5 dice, ve, fui formada en la maldad, mi madre me concibió en pecado, desde el vientre ya tenemos pecado heredado, o sea, ya tenemos el pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, ya está en nosotros. Sí. Entonces, gracias, Miriam. Sí, ahí desde el podemos nacimiento. ver la verdad de Efesios 2, también en Génesis, también en los Salmos y también en otras partes de la palabra de Dios. Cierto que nacimos en pecado. Sí, en pecado. Gracias, Y ve, querida. nosotros teníamos un concepto antes, ¿no? Que los niños son inocentes, ellos no tienen pecado. Y mira cómo uno aprende a través de la palabra que ya venimos con pecado. Sí, así es. Nacemos con Así pecado. es. Y creemos lo que la palabra dice, ¿cierto? Sí. Incluso cuando no queremos. Nadie quiere decir que nacieron en pecado, que estuvimos en la oscuridad. Es feo decirlo, pensarlo, pero es la verdad. Es la verdad de Dios. Tenemos que creer en la verdad. Y por eso la gracia brilla aún más, ¿cierto? Para nosotros. Cuando entendemos dónde estuvimos antes de Cristo, brilla aún Sí, más la salvación. Sí. sí, qué bonito. Ale, Gracias. gracias, querida. Rocío, gracias por la paciencia. Adelante, amiga. Bueno, profe, aquí vemos en estos 3 versículos el estado pecaminoso del hombre. Vemos que estamos, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos espiritualmente, ¿cierto? Caminábamos en el pecado, éramos impíos, totalmente impíos, porque en nosotros no había ningún estado digamos, de santidad. Vivíamos como los mundanos, que hablamos pues esa palabra que es como muy uso del cristiano, hacíamos las obras de los mundanos, desobedientes totalmente. También veíamos la obra de Satanás en nuestra vida porque él era el que nos gobernaba, ¿cierto? Él era el que tenía absoluto control sobre nosotros. Una mente carnal, como ya lo expresó otra hermana, una vieja vida, pero vino la salvación de Cristo, ¿cierto? Y hemos sido resucitados por él. Así es. Muchas gracias. Y muchas gracias por mencionar a Satanás,
Porque en versículo 2, ahí lo podemos ver. Dice, en conformidad con el príncipe del poder del aire. Esta es una referencia al diablo, ¿cierto? Entonces, sin Dios, una vida en pecado es una vida con Satanás, ¿cierto? Entonces, la salvación, Dios nos salvó del pecado y del diablo. Y es claro acá también. Muchas gracias, queridas. Tengo 3 partes de Efesios 2 que muestra nuestra condición al nacer. La primera, estaban muertos en sus delitos y pecados. La 2, en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el diablo. La tercera, éramos por naturaleza objetos de ira, la justicia santa de Dios por el pecado. Entonces, sabemos acá que nacemos en este mundo físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Y sabemos por otras partes de la palabra de Dios que esta es la verdad. En 1 Pedro 2:9, Dios los ha llamado de las tinieblas. Romanos 6:17, eran esclavos del pecado, esclavos. Aquí se enseña que nosotros nacimos como esclavos al pecado. Eso es un punto bien importante, amigas, porque si nacimos esclavos al pecado, no es decir que nacimos limpia y elegimos el bien o mal. No, nacimos bajo la esclavitud del pecado. No podemos elegir la esclavitud ni la santidad cuando nacimos, no, nacimos con pecado. Eran esclavos del pecado. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Las cosas de Dios son la gracia, ¿cierto? El Evangelio, la salvación. El hombre natural no puede percibirlos. Son una locura para él. Avanzamos un poquito más. En 2 Corintios 4:4 habla de cómo somos ciegos, espiritualmente ciegos. Ahí pensamos en alguien que es ciego. Si alguien es ciego, ¿pueden decidir ver? No, ¿cierto? No pueden decidir ver. Requieren un milagro para recobrar la vista. Así que todos que son por naturaleza espiritualmente ciegos, no podemos decidir ver, ¿cierto? No, somos ciegos. Necesitamos un milagro. 1 Pedro 2:25, eran como ovejas descarriadas. 1 Juan 3:10, hijos del diablo. Fuerte, ¿ah? También Efesios 5:8, eran oscuridad. Romanos 8:7, las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, enemigos de Dios. Es decir, que no queremos creer en Él ni andar con Él. Estuvimos en el pecado. De nuevo, necesitamos un milagro. Entonces, acá a lo largo de la palabra de Dios, hay muchas partes que nos muestra nuestra condición sin Dios, nuestra condición sin el milagro de Dios en nuestras vidas, de su gracia. Y eso se llama la naturaleza pecaminosa. También se llama el pecado heredado, porque es lo que creo que era Miriam que habló de Adán y Eva, ¿cierto? Y como por el pecado que entró al mundo con Eva y Adán, el mundo cayó en pecado. Y Romanos 5 nos muestra qué pasó después. Como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces tenemos una naturaleza pecaminosa que es de nuestros padres, Adán y Eva.
También, como Miriam comentaba, David sabía es de verdad. David en su Salmo, Salmo 51, escribió, mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en el pecado. Entonces, ahí también tenemos evidencia de la verdad que nacimos en pecado. Rocío, adelante. Perdón, Rocío. Ay, perdón. Disculpe, profe, es que se me va la señal y tengo que volver a reiniciar el teléfono. No te preocupes, es que vio la mano arriba, pero creo que era de antes. Entonces, perdón. Disculpe, profe. No, no te preocupes. Vamos adelante. Entonces, amigas, una pregunta. Si por naturaleza somos espiritualmente muertos, ¿qué somos incapaces de hacer? Pensamos un cuerpo muerto, ¿cierto? ¿Qué somos incapaces de hacer? Nemía, adelante. Querida Nemía, hay que abrir su micrófono. Ajá. Que no podemos salvarnos nosotros mismos. Somos incapaces. Así es. Entonces es por la gracia de nuestro Señor que somos salvos, no por nosotros mismos. No tenemos nada que nosotros nos haga o nos permita ser salvos. Es por su gracia. Es por su gracia. Bien, gracias. María también en el chat comentaba salvarnos nosotros mismos. Muy bien. Katia, adelante. Como estamos espiritualmente muertos, somos incapaces de reconocer en el estado en que nos encontramos, ¿sí? Que estamos muertos, es incapaz de reconocer nuestro estado, somos incapaces de reconocer aún que necesitamos. Por eso fue todo por gracia, ¿sí? Porque nosotros mismos no tenemos conciencia, no tenemos nada para nosotros decir, ay, puedo alcanzar ay, puedo tocar a Cristo, ay, puedo, no. Somos incapaces completamente por el estado en que nos encontrábamos, muertos en delitos y pecados. Así es. Ciegos, Gracias. oscuridad. Sí, perfecto. Gracias, Katia. Mae, adelante. Por eso mismo Jesús lo dijo que Él iba a mandar al Espíritu Santo, que Él nos iba a convencer de la verdad. Por eso es el Espíritu Santo el que nos convence. Por eso entiendo de que a veces uno se cansa de hablarle a una persona y si no está todavía en el propósito de Dios, en la voluntad de ese momento de que él acepta a Jesucristo, no lo acepta. Entonces tiene que ser que el Espíritu Santo es el que entra en la vida de esa persona y lo convence. O sea, esa luz, la luz de Jesucristo entra en el corazón de esa persona y él enseguida acepta. Eso es algo que solamente lo hace el Señor y el Espíritu Santo. So, nosotros ahí solamente somos ahí un vaso que el Señor usa. Así es, buenísimo, Mae. Gracias por comentarlo, porque eso sería, es mi siguiente pregunta. Si somos muertos espiritualmente, ¿podemos creer? ¿Podemos creer si somos muertos espiritualmente? ¿Podemos aceptar a Cristo si somos muertos? Si somos muertos en Cristo, sí aceptamos. Pero si estamos en la verdad, cuando somos, porque la Biblia dice que nosotros morimos juntamente con Él, ahí aceptamos al Señor. Pero cuando estamos muertos espiritualmente, no, porque hay una ceguera espiritual, hay un velo, algo puesto que uno le habla. Es ahí donde dice la palabra de que ahí la Biblia habla de un espíritu para que ellos no crean y no se arrepientan. La Biblia habla de ese espíritu. Por eso a veces uno se cansa de hablarle quizás al vecino, al amigo, y si no está en el propósito, se escucha feo, pero si no está en el propósito, no llega. Se escucha feo porque por naturaleza no desea aceptar, ¿cierto? Por naturaleza es una locura y necesitan, como dijiste bien, Maya, el espíritu. Es el espíritu que nos permite aceptar, es el espíritu que obra esta fe en nosotros. Crece a fe y obra la fe y crece la fe en nosotros.
Porque no podemos hacerlo yo. Si soy muerto, no puedo decir, ya, quiero creer, quiero mejorar mi fe, quiero tener fe. No puedo. Sin un milagro, sin el Espíritu, no puedo creer. Soy incapaz de creer. Soy muerto, ¿cierto? Entonces, aquí estamos mirando que somos completamente incapaces de llegar a la fe por nuestra propia decisión o fuerza. Ya somos muertos. Entonces, ¿cómo llegamos a la fe? Maya ya lo comentaba. Por el Espíritu Santo. ¿Cierto? Es el Espíritu Santo que nos da este don de fe, porque no podemos hacerlo nosotros. Es una otra forma de la gracia de Dios que no merecemos, ¿cierto? Que Dios nos da la fe, es el don del Espíritu Santo. Entonces, vamos adelante. Ay, perdón, veo manos arriba. Perdón, por el tiempo deseo avanzar un poquito más y luego voy a pausar para si ustedes tienen más comentarios o preguntas. Gracias por la paciencia conmigo. Vamos entonces a ver cómo llegamos a la fe en la palabra de Dios. Entonces, regresamos a Efesios. Efesios 2, ahora estamos en 4 a 10, donde explica Pablo que está escribiendo el libro de Efesios, pero es la palabra de Dios, la palabra inspirada. Y Pablo va a explicar cómo llegamos a la fe. Entonces, de nuevo, deseo tener una voluntaria, por favor, que puede leer Efesios 2, 4 a 10. Puede leer lo que está en la pantalla o desde su Biblia, no importa la versión que tiene. ¿Hay una voluntaria, amigas? Ay, Rocío, gracias, adelante. Dice, pero Dios cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Amén. La palabra de Dios. Amén. Gracias, querida. Entonces acá tenemos la respuesta, ¿cierto? ¿Cómo entonces llegamos a la fe si somos muertos espiritualmente? Bueno, primero, en el versículo 4 podemos ver Dios cuya misericordia es abundante por el gran amor de Dios. Entonces ahí está un puntito, ¿cierto? ¿Cómo llegamos a la fe? Por el amor, la misericordia de Dios. El siguiente punto que está en versículo 5, que nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Ahí, queridas, tenemos gracia, que es amor inmerecido. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida. Entonces, aquí podemos ver que el punto de conversión, estuvimos muertos en pecado, Dios nos dio vida. Este punto de conversión es de Dios, es por la gracia, no es de nosotros. Vamos al versículo 8. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes. No puede. Estábamos muertos, ¿cierto? Sino es un don de Dios. Ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. ¿Cómo llegamos a la fe? Por la gracia de Dios, que nos da el don de la fe, el don de la salvación, ¿cierto? Y bueno, el enfoque de hoy día no es las obras necesariamente, pero versículo 10 a mí me encanta.
porque demuestra las obras que Dios desea que hacemos en gratitud y con el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? Dice en versículo 10, nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Es el fruto del Espíritu Santo que nos lleva a hacer esas buenas obras. No es la ley que nos motiva, no, es la gracia que nos motiva. Rocío, ¿deseas comentar? Perdón, veo su micrófono abierta. Ya, gracias, amada. Perdón. Bueno, entonces aquí podemos ver que llegamos a la fe por la gracia de Dios. Entonces, tenemos otras partes de la palabra que nos dan más información de este proceso. Sabemos que nacemos con una naturaleza pecaminosa. Romanos 10:17 dice, así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Entonces sabemos que el Espíritu Santo obra la fe por la palabra. Por eso se llama un medio de gracia la palabra de Dios. Es un medio en que el Espíritu Santo está obrando la fe en nosotros. 1 Corintios 12:3. Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Es decir, que nadie puede elegir decir que creen en Dios si no tienen el Espíritu Santo en ellos. No es posible hacer sin el Espíritu Santo porque es don del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, la fe que confesamos no es algo que nosotros podemos decidir. Es un don que recibimos. También Jesús estaba de acuerdo con todo eso. Podemos ver por sus palabras en su ministerio que él también enseñó la misma enseñanza. Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo les elegí a ustedes. Es Jesucristo hablando a sus discípulos, a los apóstoles. No eligieron a mí, no es posible. Yo elegí a ustedes. Mateo 16:17. Aquí Jesús está hablando con Simón, que es Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro no podría entenderlo solito. Era revelado a él el Evangelio por Dios. En Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Ninguno puede venir a mí. Son muertos si el Padre que me envió no lo trae. Entonces acá podemos ver el resumen que el hombre no es capaz de creer sin el Espíritu Santo. No podemos por nuestra cuenta decidir a creer sin el Espíritu Santo en nosotros. Aquí tengo una cita que creo que hace un resumen bien de todas esas verdades de la palabra de Dios. Creo que por mi propia razón o elección no puedo creer en Jesucristo mi Señor, ni acercarme a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio, me ha iluminado con sus dones, me ha santificado y guardado en la fe verdadera. Gloria a Dios. Toda la gloria es para Dios, ¿cierto? De cada aspecto de nuestra salvación, toda la gloria es para Dios. Preguntas, comentarios, dudas, queridas, de esta porción de la lección. Veo la mano de Katia. Adelante, amiga. Profe, ahora leyendo esa porción, la porción de la palabra que hemos leído, pues trae a memoria de que nos encontramos con personas que dicen, es que yo busqué a Dios, es que yo busqué a Dios cuando esto, oiga, nosotros no buscamos a Dios, Dios nos escogió a nosotros. Y a veces encontramos personas llenándose la cabeza, la boca como si fuera, obra de ellos.
y no misericordia y favor y amor de nuestro Señor. Entonces quería aportar sobre eso porque me recuerda que cada momento nos encontramos y eso se oye como un tanto de orgullo. Es que yo busqué a Dios, es que yo busqué a Dios y ahora por la palabra podemos decir, Dios, gracias, porque nos encontraste por tu amor y misericordia, pues nos elegiste. Ese era mi aporte, profe. Me Sí, gustó mucho. claro, y es peligroso. Es peligroso cuando hablamos de esta forma o cuando escuchamos a otros hablando de esta forma, porque pueden llevarles a pensar en sus obras más que en la gracia de Dios. Entonces, queremos cuidar su creencia en la salvación por Jesucristo, ¿cierto? No por ellos. Entonces, puede ser bien peligroso el vocabulario que usamos. Y vamos a conversar un poquito de eso ahorita, de cómo no caemos en legalismo, cómo no caemos en pensar más en nuestras obras y pensar que nuestras obras son lo que gana la fe o lo que gana la salvación. Porque ya estamos cuidando la gracia que Dios nos ha dado. Ahora, un punto importante. Hoy día estamos hablando de la conversión, cómo llegamos a la fe. Ahora, bueno, hemos visto que somos muertos, estábamos muertos en los pecados y por el Espíritu Santo podemos llegar a la fe. Pero después, cuando tenemos al Espíritu Santo en nosotros, ahí es cuando podemos hacer decisiones en la vida para leer la palabra de Dios, para ir a la iglesia, para estudiar, ¿cierto? Y son decisiones motivadas por el Espíritu Santo en nosotros. También, tristemente, podemos alejarnos, ¿cierto? Si es nuestra decisión. Entonces, la vida después de la conversión, ahí hay libertad de caminar en la luz o en la oscuridad, ¿cierto? Pero al punto de conversión no hay ninguna decisión de parte de nosotros, nada. El Espíritu Santo tiene que obrar la fe en nosotros para luego poder caminar, gracias al Espíritu Santo, en los caminos de Dios. Nemi, adelante, querida. Quería aportar eso justamente, por eso que el Señor nos mandó ir y predicar el Evangelio. Le dice a Felipe, si no hay quien me explique, porque haciendo alusión a lo que la hermana comentaba, si yo decidí seguir a Cristo o yo recibí al Señor, pero es que hoy ella lo puede decir porque a lo mejor ha estudiado. Yo lo puedo decir que esos no son los términos que debo usar porque he estudiado la palabra, pero debemos tener cuidado al corregir a las personas que dicen que han aceptado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no tienen el nivel, no tienen, lo podemos corregir en amor, porque no somos nosotros, sino que el Señor nos eligió, pero fue un proceso por el Señor, porque nos llegó su palabra, porque estábamos oyendo, ya sea por radio, ya sea que fuimos a una iglesia, alguien nos dio un tratado, alguien nos invitó a un culto, y la palabra que oyó en ese momento trascendió a su conciencia y a su corazón, y él pudo ver cuál era su situación delante de Dios. Pero ¿quién pudo hacer eso? Solo Dios. El Espíritu Santo obró en él esa inquietud y él pudo verdaderamente ver cuál era su situación ante Dios. Y ahí es donde dice, le recibí, le acepté, porque él supo cuál era su condición ante Dios. Ese es mi aporte.
Gracias, querida Nemía. Y vamos a llegar a este punto más adelante en la clase. Vamos Ok. a hablar de cómo compartimos en amor la verdad que estamos aprendiendo hoy día, no para atacar, sino para Exacto. enseñar y amar. Entonces, buenísimos sus comentarios. Vamos a llegar allí. Vamos a ver Gracias. cómo actuamos. Sí, gracias, con la verdad que estamos aprendiendo. Bien, querida, gracias. Vamos adelante, queridas. Vamos a ver algunas cosas de la teología secesionista. La teología secesionista. ¿Y por qué es peligroso? Entonces, en esta parte, quiero hablar, bueno, primero una pregunta, y es una pregunta para meditar nomás, no tenemos tiempo para compartir. Pero la pregunta es, ¿has escuchado a una persona enseñando que el ser humano tiene la fuerza espiritual para tomar la decisión de creer en Jesús, en Cristo y seguirle? Entonces, imagino que cada uno de nosotros tenemos experiencia con ese tipo de enseñanza, que nosotros tenemos la fuerza espiritual. Nosotros podemos tomar la decisión, viene de nosotros. Entonces, hay diversas formas en cómo este puede ser enseñado o compartido. Y la verdad es en forma de la teología decisionista. La teología decisionista enseña que el hombre tiene el poder de aceptar o rechazar a Jesús como Salvador. Enseña que el hombre tiene fuerza espiritual para abrir su propio corazón para aceptar o decidir seguir a Jesús. Usan frases como, tiene que aceptar a Jesús, tiene que tomar su decisión, tiene que tú hacerlo. Y muchas veces citan Apocalipsis 3:20 o citen Deuteronomio 30:20 como prueba que nosotros tenemos la fuerza para hacerlo. En Apocalipsis 3:20 habla de la puerta. Dice, mira, yo ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a su casa. Entonces, utilizan esta parte de la palabra para decir que, mira, nosotros tenemos que abrir la puerta. Nosotros tenemos que abrir nuestros corazones. También utilizan Deuteronomio 30:20 como prueba. Allí donde habla de nosotros tenemos que elegir entre lo bueno y lo malo. Dice, escoge pues la vida para que tú y tu descendencia viven. He puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ustedes necesitan elegir. Lo que es malo cuando citan estas partes es que Apocalipsis 3:20 y Deuteronomio 30:20 está dirigido a creyentes. Está dirigido a personas que ya tienen el Espíritu Santo. Entonces, son personas que ya tienen la fe. El Espíritu Santo ya está en ellos. Y está diciendo a ellos en estas partes, está hablando de las decisiones que pueden tomar después de tener el Espíritu Santo. Como he explicado antes, podemos decidir ir a la iglesia o no. Podemos decidir estudiar la palabra o no, ¿cierto? Entonces, estas citas no son de la conversión, son de la vida de un creyente. Están olvidando todos los versos que hemos visto ya de cómo somos nosotros antes de tener el Espíritu Santo, ¿cierto? Muertos, muertos. Entonces recordamos que cuando nacimos no tenemos ninguna decisión. Somos muertos ya espiritualmente cuando nacimos. Somos esclavos al pecado. Es después, cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando podemos, gracias al Espíritu Santo, tomar decisiones en nuestras vidas. Entonces, ahí podemos ver un tipo de enseñanza que no es de la palabra de Dios, viene de la razón humana, ¿cierto? Pero tiene sentido. Si yo puedo rechazar a Dios, es decir, que yo puedo elegir a Dios. Entonces, tiene esta lógica humano, pero no es lo que Dios nos ha compartido por su palabra. En su palabra dice que no puedes elegir a Dios. Dios eligió a ustedes.
Entonces, hay mucho peligro en la teología decisionista. Y el peligro está en pensar más en nosotros que en Dios. Es pensar que nosotros tenemos que elegir. Y si nosotros tenemos que elegir, yo imperfecta, yo pecadora, yo que no puedo vivir una vida perfecta, yo tengo que hacerlo, no es posible. Qué peligro, ¿cierto? Me hace pensar que estoy perdida. Gracias a Dios no depende de mí, depende del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, es incorrecto la teología decisionista y es peligroso. Y hay muchos puntos donde está peligroso. Bueno, primero es legalismo. Es pensar, es un mal uso o un énfasis excesivo en la ley. También tiene base en el orgullo, que ustedes ya han hablado mucho de eso, de ser egocéntrico, ¿cierto? Tiene base en el orgullo humano. Pone en duda la fe y la salvación, porque si depende de nosotros, pone en duda la fe y la salvación. ¿De verdad lo tengo? ¿De verdad tengo fe? ¿He aceptado a Cristo? Pone en duda ya, sin tener la confianza que el Espíritu Santo es lo que obra la fe. También abre la puerta al diablo para plantear más duda en sus vidas sobre su fe y sobre su salvación. Y roba la gloria de Dios, que dio su Hijo para morir en nuestro lugar, y también por el Espíritu Santo nos dio el don de la fe. Entonces roba toda la gloria de la salvación 100% de Jesucristo. Porque recordamos la verdad que hemos aprendido, ¿cierto? Y la verdad nos trae paz. La conversión es 100% obra del Espíritu Santo. Y por eso podemos estar 100% convencidos de que nuestra conversión, fe y salvación son seguros, porque no depende de nosotros, depende de Dios. Entonces, queremos compartir esta paz con otros. Queremos que todos entiendan lo mismo. Y por eso, cuando hablamos sobre nuestra salvación, cuando hablamos sobre nuestra conversión, queremos enfocarnos en Dios, nuestro Salvador. Queremos dar toda la gloria a Él. Entonces, en vez de decir, he aceptado o he decidido, porque puede ser mal interpretado. Cuando decimos, he aceptado, he decidido, yo he aceptado a Cristo en mi corazón, puede ser entendido por otros que yo, Elis, estoy haciéndolo y tú tienes que hacerlo también. En vez de hacer eso, podemos utilizar palabras que son bíblicas. De hecho, he aceptado y he decidido. Ningún creyente en la palabra de Dios da la gloria a ellos mismos de esta forma. ¿Cierto? Que yo he aceptado a Jesús. No lo encontramos en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento. Siempre la gloria es para Dios. Entonces nosotros podemos utilizar las palabras que hemos aprendido. ¿Sabes que estaba muerto? Estaba muerto espiritualmente, ciego. No pude hacer nada, pero el Espíritu Santo me ha dado el regalo de la fe. El Espíritu Santo me salvó. Entonces aquí podemos ver que el vocabulario que nos usamos puede guiar al público para entender de la gracia de Dios, o puede guiar al público a pensar que ellos mismos tienen que obrar la fe. Entonces, alguien, no recuerdo quién era, pero alguien ya comentaba de la importancia que tenemos nosotros ahora después de estudiar. Ahora podemos compartir con las verdades de la palabra de Dios y usar vocabulario que es clarísimo que nuestra fe es de Dios y no de nosotros. ¿Por qué? Bueno, regresamos a Efesios 2, ¿cierto? Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Y esta no nació de ustedes, sino es el don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Hablé mucho, perdón, queridas. Preguntas, comentarios, dudas sobre la teología decisionista y por qué es peligroso.
con toda la confianza, amigas. Si tienen preguntas o dudas, pueden hacerlo. Nehemia, adelante. Bueno, yo quería preguntar en relación, entonces, uno ve iglesias donde hacen como un llamado, se le hace el llamado a las personas que están allí, el que quiera aceptar a Cristo. Entonces, cabe la pregunta, ¿es eso correcto? Hacer ese llamado, o cómo llega el individuo a hacer, a recibir a Cristo, a caminar con Cristo. ¿Cómo sería el proceso a través de la doctrina de ustedes, pues? Claro. ¿Cómo sería ese llamado? ¿O cómo sería ese para las personas incrédulas? O sea, que no han creído, pues, a Cristo. ¿Cuál sería la doctrina o el procedimiento que ustedes utilizan? Claro. Oye, Mía, muchas gracias. Es buenísima la pregunta, de verdad. Porque un llamado al altar depende mucho bueno, como todo, en la forma en lo que hacemos, el vocabulario que usamos, ¿cierto? Y puede ser peligroso si la gente está pensando que es obra de humano y no de Dios, ¿cierto? Entonces, no hay nada malo en hablar de su historia personal o sobre algunos pasajes que les gusten en la iglesia, pero cuando somos llamados al altar, da la impresión y la impresión incorrecta que Elise, estoy caminando al altar y yo estoy haciendo la decisión yo para seguir a Cristo. Da la impresión que viene de mí y no de Dios. Entonces, cuando pensamos en la conversión, deseamos actuar conforme a la palabra y también por los ejemplos de la Biblia, ¿cierto? Podemos pensar en los creyentes del Nuevo Testamento. Los creyentes cuando aprendieron de Jesucristo por la palabra, el Espíritu Santo creó fe en sus corazones. ¿Cómo era su reacción? La reacción muchas veces era, quiero ser bautizada, ¿cierto? Muchas veces era, da gloria a Dios. Invitaron los apóstoles a sus casas para compartir con sus familias, ¿cierto? Entonces, en vez de ser un momento como un llamado al altar, era más una reacción de agradecimiento y una reacción de compartir con otros su salvación. No era una reacción de demostrar a todos que ellos aceptaron a Cristo, porque no aceptaron a Cristo. Era una reacción como, "Oh, mira este regalo que tengo. Gloria a Dios. Quiero compartirlo con otros." Entonces, en resumen, un llamado al altar, si está hecho de una buena forma, quizás puede dar toda la gloria a Dios, pero muchas veces da la impresión, tristemente, que es nosotros. Entonces, en mi experiencia personal, no he hecho un llamado al altar. Es más una declaración de fe. Es decir, que una declaración de lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha dado a mí y no, y no de la otra forma. ¿Está bien, Nimia, mi explicación? Profe, ajá, pero queda allí un trasfondo de lo siguiente. Estamos comentando exactamente que los discípulos eran invitados. Ellos llegaban aquel centurión, fue a buscar a Pedro. ¿Para qué? Para que le hablara la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo obra el Señor? Ahí estaba obrando Dios, derrama salvación. Entonces, sí, a veces puede ser que algún individuo
diga, bueno, yo decidí, pero hay otros que han caminado después de tomar, de pasar, porque yo te estoy hablando de niña, pienso que cuando un individuo se levanta porque está oyendo la predicación y como que dice, mira, esta predicación, yo te voy a decir, yo fui a un culto. Claro, yo había sido criada en el evangelio, pero de muy joven me casé, tuve mis hijos y estuve apartada. Cuando tengo a mis hijos, yo voy a un culto y yo oigo que dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Y yo dije, esto es conmigo. Esto es conmigo. Yo me sentía cargada de mi pecado y yo oí que el Señor estaba hablando. Y desde allí fue mi conversión. Yo dije, mira, tengo que alinearme porque ya conocía la palabra y desde ahí le sirvo a mi Señor por su honra, por su gloria, por su gracia que me alcanzó. Entonces, yo digo que así Él funciona. Usted le da un tratado, usted le habla a alguien y el Señor va a obrar. Él es el que va a derramar su gracia, su salvación. No somos nosotros. Nosotros sembramos la palabra con la predicación, pero no soy yo que los va a salvar. Eso está ahí. Después otro viene y riega, pero el que cosecha, ¿quién es? El Señor, como lo explicó en su palabra. Por eso es que podemos decir que vamos regando, somos sembradores, porque sembramos la semilla. ¿Sí? ¿Está bien? Claro. Sí, niña, su testimonio, sus palabras son preciosas. Como compartes con nosotros, como el Espíritu Santo obró en su corazón. Eso sí es testimonio, es hermoso. Y es como comentaste antes, nosotros que sabemos cómo llegamos a la fe, ahora cuidamos cómo compartimos esta realidad con otros, porque queremos tanto que ellos también entiendan. Entonces, por ejemplo, yo fui a una iglesia una vez. Cuando viajo, intento visitar varias iglesias para conocer la cultura del país, para conocer lo que están enseñando en las iglesias. Intento visitar y conocer. Y una vez entré en una iglesia y me acercaron y empezaron a orar sobre mí. Y la oración estaba enfocada en mí. Que esta mujer puede compartir la palabra de Dios, que esta mujer, toda la oración estaba enfocada en mí. Y dijeron a mí, aceptas a Cristo en Jesucristo, en tu corazón, aceptas a Cristo en su corazón. Entonces, estaba ahí en este momento como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque no quiero ofender, pero también con mis palabras y mis acciones quiero mostrarles que Dios ha elegido a mí. Entonces, en este momento compartí, bueno, queridas, perdón, pero ya tengo el Espíritu en mi corazón. No tengo que aceptarle. Él eligió a mí. Entonces, intenté con mis palabras mostrar la verdad de las Escrituras sin atacar, ¿cierto? Solamente enseñar por mis acciones y palabras. Hay un montón de manos arriba. Gracias por la paciencia, queridas. Voy a dar la palabra a Leonor. Gracias a ti. Leonor, adelante, querida, que abrió su micrófono. Ok. Mira, ahora con esto no conocía la teología decisionista, ¿no? Pero me ha puesto algo preocupada, porque yo salgo a predicar con mis compañeros de iglesia y yo le llevo la palabra a las personas, le digo que Cristo es el único camino, que es la verdad, que es la vida, la palabra que se salga en ese momento, pero luego cierro diciéndole a ellos, no es casualidad que la palabra haya llegado a tu vida, que fue Cristo pues quien nos eligió también, pero le digo, ahora tú tienes la decisión porque hay
si nosotros nos morimos hoy, por decir algo, solamente tenemos dos caminos, salvación y perdición. Entonces, nos toca a nosotros decidir hacia dónde vamos, si hacia la salvación o hacia la perdición. Entonces mi pregunta es, ¿está mal eso? Porque estoy poniendo a la gente que debe decidir, como un día pues yo siento que a mí, por ejemplo, a mí me predicaron mucho tiempo la palabra y yo no tomaba la decisión porque siempre tenía algo primordial por decir algo, ¿no? Siempre tenía excusas para Dios. Entonces me predicaron tanto hasta que un día mi nieto cayó muy enfermo de muerte, decían los médicos, y en ese momento yo digo, yo tuve que tomar la decisión porque un hermano mío que me predicaba me dijo, su nieto no se va a morir, vamos a ponernos en oración, vamos a ponernos en ayuno y Dios va a hacer la obra en él. Y nosotros nos pusimos a orar, a clamarle a Dios, y yo decidí, yo dije, hasta aquí, Señor, ya no puedo seguirme negando a recibirte, pues, y a partir de ese momento empecé a caminar con Dios. Entonces yo siento, ¿no? Es lo que yo siento, que pues yo tomé la decisión de no rechazar más a Dios, sino seguirlo, y a partir de allí ya mi nieto en aquel tiempo iba a cumplir 2 años, ahorita mi nieto tiene 8 años, y desde allí he caminado con Dios. Y siento, o sea, siento que es una decisión, entonces no sé si estoy mal. Sí, no, es que sentimos que es una decisión, ¿cierto? Eso es la lógica humana. Sentimos que es una decisión, sentimos la gracia de Dios y sentimos que es una decisión de nosotros. Pero la verdad, si podemos sentirlo, ya es resultado del fruto del Espíritu que ya está en nosotros, ¿cierto? Es mostrar que la gracia ya nos ha tocado, el Espíritu Santo ya está en nosotros. Entonces, lo dijiste bien al final, Leonor. Puedo decidir rechazar la gracia que Dios me ha dado como don, ¿cierto? Puedo decidir rechazarlo, sí, pero no puedo decidir tenerlo porque es un regalo. Ya lo tengo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un regalito para ti. Mira, aquí tengo un café de Ecuador, lindo, perfecto, muy rico. Y voy a regalarlo a ti. Puedes rechazarlo, ¿cierto? Pero ¿puedes obrar este regalo de café que estoy dando a ti? No, es regalo mío, ¿cierto? Y esto es lo mismo con el regalo de Dios, ¿no? Es un regalo que tenemos, es decir, que ya existe, ¿cierto? Ya existe su gracia. Podemos rechazarlo, pero no podemos obrarlo para crearlo. Entonces, en sus conversaciones con personas, y me alegro mucho que estás en el ministerio, querida, podemos seguir ejemplos del Nuevo Testamento, de los apóstoles, por ejemplo, de Jesucristo. Cuando compartieron la palabra de Dios, preguntaron nomás, ¿crees en Jesucristo como crees en Jesucristo? ¿Cierto? Pedro, ¿en quién crees? ¿Cierto? Entonces ahí pueden declarar en quién cree, ¿cierto? En Jesucristo. Y esto es motivado por la gracia. ¿Crees en Jesucristo? Es motivado por la gracia. Él me salvó, sí creo que me salvó. Pero si decimos, ¿aceptamos a Cristo? O decides a creer, ahí podemos causar confusión, ¿cierto? Si es un regalo o no la salvación. ¿Está bien, querida? Algo. No, sí, es complicado, Todavía especialmente cuando lo escuchamos la primera vez, es como, ay, porque por costumbre tenemos frases que decimos, ¿cierto? Lo que me ayuda mucho a mí es recordar que deseamos motivar por gracia, deseamos motivar por gracia, no deseamos motivar por ley. Entonces, deseamos compartir quién es Cristo, ¿cierto? ¿Qué ha hecho Cristo en su vida? Ya lo ha hecho. Ya tiene este don. ¿Crees? ¿Crees que Cristo te salvó? ¿Cierto? Eso es más bíblica, es más doctrinal, porque es la verdad, ¿cierto? No recibes la salvación solamente cuando tú decides a recibirlo. No, Cristo ya murió, ¿cierto? Ya murió. Entonces, para mí siempre pienso, reflejo en, ¿estoy motivando por gracia o estoy motivando por la ley?
Y eso es como la prueba cuando manejamos nuestras palabras, ¿cierto? En amor, con tanto amor. Katia, Amén. adelante, amiga. ¿Algo para compartir? Bueno, profe, quiero dar mi aporte, pero antes que eso quiero darle gracias a Dios por por este conocimiento que estamos adquiriendo, porque nosotros tenemos que desaprender para aprender. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Gracias al Señor. Gracias a ustedes. En cuanto a lo que estamos hablando, yo quiero aportar que lo mismo que decía la hermana, que venimos acostumbrados a hacer un llamado y ven y recibe a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Hacemos un llamado haciendo creer que somos nosotros, ¿sí? Hoy por hoy, y gracias a Dios nuevamente por esto, podemos darnos cuenta por la palabra que cuando fueron confrontados el pueblo con Pedro en Hechos de los Apóstoles, que sus corazones se compujeron cuando dijeron arrepentidos y convertidos. ¿Por qué? Porque la palabra o la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y hoy por hoy estoy convencida de que nosotros no tenemos por qué hacer llamado, porque yo creo que el mismo Espíritu Santo de Dios eh, se mueven los corazones y nosotros somos confrontados de que soy pecador, soy pecadora. Tenemos que llevar nosotros, que estamos en el ejercicio, llevar a la persona a confrontarlos. ¿En qué sentido? En hacerle saber que así como nosotros fuimos sacados de la tiniebla, estábamos muertos en delitos y pecados, no valíamos nada, éramos esclavos, confrontarlos de la manera de que ellos también, y que nosotros tenemos que sacarlo. Ajá. Dios nos da el amor, Dios nos da la palabra, Dios nos sazona, Dios hace, cuando el Espíritu Santo de Dios está, todo se da. Yo siento que todo se da, porque es Él el que está coordinando todo. Entonces no tenemos que preocuparnos si tengo que hacer llamado o no tengo que hacer llamado. Yo tengo que ocuparme en que la presencia del Espíritu Santo esté y que convenza de pecado, de juicio y de justicia a cada persona. Esa es mi opinión, no sé Ay, sí, sí. lo que pienso. Sí, Katia, es hermoso sus pensamientos porque como los creyentes del Nuevo Testamento es una reacción a la gracia, ¿cierto? La reacción a la gracia no es pensar dónde puedo yo mostrar la gracia que tengo en mi vida. Es más agradecer a Dios y compartir con otros. Es la reacción a la gracia. Y es algo que, bueno, escuchándote, todas sus palabras, bueno, sacado de Efesios, ¿cierto? Estaba muerto, esclavo, todo, pero Dios me salvó. Mira cómo esa explanación, la verdad es clarísimo y da toda la gloria a Dios. Entonces, a mí me gusta mucho utilizar el vocabulario de Efesios 2 y de otras partes cuando hablo de la conversión, más que palabras como decidido o aceptado. Prefiero usar el mismo vocabulario que está en la palabra de Dios. Es claro y da toda la gloria a Dios y no a mí. Rocío, adelante. Gracias por la paciencia. Bueno, profe, yo creo que es más que todo el diferente pensamiento que tienen las personas, ¿cierto? Porque en la palabra del Señor vemos, por ejemplo, cuando el carcelero tuvo esta situación de, digamos, que se asustó porque pensó que todo el mundo se había ido y luego ve este milagro y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo creo que esa es la parte que más se lucha hoy en día, digamos, en las iglesias, ¿no? Que toman ese texto como referencia para hacer un llamado. Pero también veo también muy claro la parte de Lidia, ¿no? Que dice que fue Dios quien le abrió su corazón para escuchar las palabras que hablaba el apóstol Pablo.
Y también, pues otra parte que también se puede de pronto usar, que es cuando yo creo que es una parte ya muy apremiante cuando uno ve a una persona que, que está a punto de morir, un ejemplo. Entonces, Judas dice, convéncelos, ¿cierto? Como que oblígalos a entrar, que no se pierdan. Entonces también hay como yo creo que más bien es como la situación en que se está viviendo, eh, o digamos el momento que uno está compartiendo la palabra de Dios. Yo creo que si hay una persona que está en un peligro muy grande, y digamos es horas de vida que tiene, que nos sucedió personal, o no personalmente, sino en la congregación, alguien sufrió un accidente muy grave y el médico le dio 2 días de vida. En esos 2 días de vida, pues su familiar, que es cristiano, aprovechó para compartirle, ¿cierto? Ya. Que para que él tuviera una conciencia de que necesitaba a Dios. Entonces pienso yo que de pronto los momentos que se viven, ese sería mi aporte, ¿no? Claro, claro. Y ese ejemplo de cómo Dios cree la fe en nosotros por la palabra, como hemos visto en Romanos 17, y usa la iglesia para hacerlo. En ejemplo de Lidia y del carcelero, estaba usando Pablo, ¿cierto? Y los compañeros que estaban con él, compartiendo la palabra con ellos. También en el ejemplo del ejemplo que compartiste de la persona que iba justo a morir. Estaba utilizando su familia para compartir la palabra salvadora con ellos. Entonces, ahí podemos ver que tenemos el gran privilegio de compartir la palabra con otros y es por la palabra que el Espíritu Santo crea la fe. Entonces, que sacamos cada momento, ¿cierto? Con urgencia, compartir la palabra con otros y confiamos que el Espíritu Santo está ahí obrando, ¿cierto? Gracias, querido Rocío. A mí me encanta Hechos 16 cuando habla de Lidia y del carcelero. Son historias increíbles de reacciones a la palabra de Dios. Maye, adelante y luego Miriam. Señor, mire, yo no sé, Perdón, eh, adelante. yo siento de que el Señor trata con cada quien diferente, o diferente dependiendo del llamado. Esto donde yo vivo es un municipio, Dios no me ha dado la oportunidad de salir así, pero lo que Dios ha puesto en mi corazón es que dependiendo la circunstancia de cada persona, Él hace un llamado. De que usted haga un llamado, después que no le robe la gloria, porque a veces decimos no, porque le robamos la gloria a Dios, pero a veces con nuestros actos y nuestras acciones también se las robamos. Entonces, tenemos que hacer el cumplimiento de la palabra. Yo a veces he escuchado, he ido a campaña, acá se le llaman campañas, donde el Señor le dice, el Señor me muestra que aquí hay alguien que está sufriendo por esto. El Señor dice, ven, está en la decisión si usted va o quizás una circunstancia. Creo que lo que dijo la hermana ahora hace de que ella vino por su nieto. A veces el Señor nos llama con lazos de amor, pero a veces no queremos venir con lazos de amor y a veces nos tiene que de alguna forma traer, quizás por una enfermedad de un amigo, de un hijo. Lo importante es ser salvo. A veces o cuántas personas yo las he visto que en una cama es que aceptan el Señor y después fallecen. O sea, tiene que el Señor llevarlos a una enfermedad, a una situación como esa. Sí. El llamado, el Señor lo dijo, ir y hacer discípulos. El que me aceptare será salvo y el que no será condenado. Está en la decisión de cada ser humano si acepta el Señor. Y, y yo siento que sí hay que hacer el llamado, o sea, es una decisión, sí. O sea, cada quien, o sea, yo siento que en las iglesias cada quien trabaja de diferente forma para el Señor, pero yo digo que sí hay que hacer el llamado. Ya está en los demás, el Señor nos ha dado libre albedrío de decidir si sí o no, pero ya estamos en los últimos tiempos, ya como que no nos podemos quedar callados, como que no, ya Cristo está que viene. Si podemos traer más al reino, mucho mejor. O sea, nosotros hemos sido llamados para eso, para que muchos vengan a los pies de Jesucristo. Nosotros no nos podemos quedar callados, tenemos que echar hacia adelante, buscar para que nadie se pierda. Ese es el propósito de Jesucristo, ese fue el propósito de la cruz. Él quiere que vengan, Él no quiere que nadie se pierda. Claro, claro. Mae, muchas gracias por sus palabras. Y escuchándote, quiero aclarar algo.
Estoy muy de acuerdo que somos llamados de compartir y con urgencia, ¿cierto? Con urgencia. Por eso existe Academia Cristo. Queremos compartir el amor de Dios con el mundo que está espiritualmente muerto, como hemos visto, ¿cierto? Sin Cristo estamos espiritualmente muertos y queremos compartir la luz con todos. La conversación ahorita es solamente cómo lo hacemos. No es decir que no hay que compartir la palabra. No, por nada. Sí, cierto. Deseamos hablar con personas y compartir la palabra con ellos. Pero la forma en cómo lo hacemos es una forma que muestra la gracia o que muestra las acciones de nosotros. Entonces, esto es la distinción aquí. No si deseamos compartir la palabra o no. La distinción acá es la forma en que hacemos para que se enfoquen en Cristo y no en ellos mismos. Porque ahí hay el consuelo del Evangelio, ¿cierto? Cristo te ha salvado. Cristo murió en tu lugar. Para ti, Cristo está preparando un lugar en el cielo para ti. Entonces, eso es el llamado que queremos compartir, el llamado del Evangelio. Y no, la forma de hacerlo es lo que mejor para que enfoquen en Cristo, en la obra de Cristo. Y después, como he comentado, Cristo obra fe en nosotros. Somos muertos espirituales. El Espíritu Santo obra fe en nosotros. Y después, en la vida con el Espíritu Santo, ahí sí, tiene razón, podemos hacer decisiones en nuestras vidas. Podemos decidir seguir o no, ¿cierto? Pero eso es ya cuando tenemos al Espíritu Santo, porque no es posible decidir sin el Espíritu Santo, ¿cierto? Hay mucha paciencia en este grupo. Gracias. Miriam, adelante. Gracias. Escuchando todos los comentarios de mis hermanas, quiero acotar algo. Pastora. Ya va, Nada es de lo que, nada es obligado. Ahorita nosotros tuvimos la experiencia. Perdón, mía, es que Miriam tiene la palabra y luego puede compartir, ¿está bien? Gracias, querida, perdón. Es que no sé si se cortó la luz, pero Miriam tiene la palabra en el momento. Adelante, Miriam. Gracias, pastora. Quería decirnos que nada es obligado. El hombre por su propia cuenta no puede lograr nada. Y yo he presenciado grandes eventos que ya hacen llamados y después la persona está igualita, que recibe, pero queda igualita, no hace nada. Y también sé que la palabra, cuando es sembrada en buena tierra, hace su efecto de acuerdo a la voluntad del Señor y el tiempo del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos esa necesidad a través de los procesos es cuando nos acercamos más a Dios, porque todo proceso nos lleva a arrepentimiento, nos lleva a convencimiento y nos lleva a seguir a Jesús. Tenemos el caso de Juan. Juan llamaba, hacía el llamado, sí, arrepentido y convertido, bautícense en agua, pero ¿sería que todos eran convertidos? No, muchos lo hacían por temor, por miedo, por seguir la corriente, pero no todos eran convertidos. Entonces, la pregunta acá que usted está aclarando bien, es que cuando nosotros tenemos la necesidad espiritual en nuestras almas, el único que convence, el único que nos lleva verdaderamente a tener esa reconciliación, esa entrega, ese ánimo y el deseo de seguir a Jesucristo es el Espíritu Santo de Dios. Porque la hermana Niña dijo que ella estaba apartada desde joven y tuvo la necesidad de escuchar palabra y escuchó la palabra, más esa palabra la llevó a los pies de Cristo nuevamente y no se separó más, que aquí la tenemos ahorita dando testimonio. Igualmente me pasó a mí. Yo en mi juventud, mi hermana, una hermana que estaba en Cristo, me decía, tienes que recibir a Cristo, pero me lo decía de la palabra no adecuada. Entonces, yo le dije así, pastora, no es mi momento. ¿Por qué yo le diría no es mi momento? Porque yo no estaba preparada, no tenía el sentir, el Espíritu Santo no estaba conmigo en ese momento, estaba alejada, no veía, que lo que veía era que yo estaba
en un mundo de juventud y quería aprovechar la juventud y que, ok, pero en el transcurso de los años, en mis procesos, el Señor tocó mi corazón, yo lo tuve que abrir y recibirlo. Y fue un convertimiento verdadero, ¿me entiende, pastora? Fue un convertimiento verdadero. Entonces, el llamado tiene que ser sabiamente, no por emocionalismo, porque entonces ahí entra el legalismo que nos separa de Dios, nos separa de Dios. O sea, hay que tener mucho cuidado en las reacciones, en lo que nosotros vamos a hacer, en dejarnos direccionar, que sea el Espíritu Santo y no el hombre. Claro. Entonces, esta es mi acotación, pastor. Sí, ay, Miriam, gracias. Se me hace recordar la parábola del sembrador, ¿cierto? Que Dios nos invita a sembrar la palabra. Y a veces crece, a veces no. A veces muere ya, a veces crece un poquito, después muere. Es una palabra de Jesucristo sobre cómo sembramos la palabra, pero no depende de mí si crece la fe en la persona o no. ¿Cierto? No, tengo el privilegio de compartir, de sembrar y lo hago, deseo, ¿cierto? Pero no depende de mí si sembra la fe o no, es obra del Espíritu Santo. Entonces, bueno, hay varias mujeres como hemos pasado el tiempo que necesitan retirar. Entonces, quiero terminar con un poquito más y luego podemos seguir conversando. Pero quiero terminar con un poquito más para terminar esta lección. Primero es que cuando estamos pensando de la conversión, deseamos siempre ir a la Biblia para recibir la sabiduría de Dios y también poder compartirlo, ¿cierto? Entonces, cada vez cuando hay temas como este tema, hay muchos sentimientos, emociones, ¿cierto? Hay mucha experiencia de la vida, pero ¿dónde está la verdad? La verdad está en la palabra. Entonces, vamos a la palabra siempre. Y de mi parte, siempre deseo utilizar el vocabulario de la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos en una situación, cuando hay un tipo de teología decisionista, por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿has entregado su vida a Cristo? ¿Has tomado la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón? Bueno, quizás no sé lo que creen ellos, quizás no sé si ellos entienden que el Espíritu Santo es lo que obra la fe. Entonces, mi respuesta va a ser un momento de compartir la verdad de la palabra. Entonces, ¿cómo puedo manejar esta interacción? Bueno, primero, jamás voy a atacar, ¿cierto? No, mejor reorientar. Es decir, se me pregunta, ¿y tú has aceptado a Cristo en tu corazón? Puedo quizás contestar con, bueno, de hecho, yo no pude tomar esa decisión. Estaba muerto en mi pecado, no pude hacer nada. Pero en su gracia Dios obró fe en mí. Entonces, estoy compartiendo la palabra de Dios de esta forma, asegurando que estoy compartiendo que es Dios que obró fe en mí. Y ahora doy gracias a Dios por el regalo de fe que tengo, ¿cierto? Doy gracias a Dios. Entonces, en estas conversaciones, tenemos la oportunidad de asegurar que otros entienden la gracia de Dios. Y tenemos el privilegio de compartir la gracia de Dios con ellos. Entonces, les invito a cada uno de ustedes de meditar, de pensar en cada situación, en cada contexto, cómo podemos mejor compartir la gracia de Dios, especialmente cuando estamos hablando de la fe y de la conversión. Cómo con nuestras palabras podemos dar toda la gloria a Dios y no a nosotros. Bueno, voy a terminar la sesión y luego vamos a seguir conversando. Pero para las que necesiten ir a trabajar y hacer cosas, ya, vamos a cerrar la lección para que puedan con tranquilidad. Entonces, regresamos al tema principal, ¿cierto? Es de Gálatas. Y este tema principal nos enfoca en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. No deseamos la gracia de Dios, deseamos compartirlo con otros. Y hoy día hemos visto que la gracia de Dios también es el don de la fe que tenemos. Nadie puede decir que Jesucristo es el Señor sin el Espíritu Santo. No es posible sin el Espíritu Santo obrando esta fe en nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, queridas, pensando en el proyecto final, hay una pregunta, es pregunta número 3, y habla de todo lo que hemos visto hoy día. Te pregunta, ¿has entregado tu vida a Cristo? ¿Has escuchado el llamado de Dios y te has acercado al altar para aceptar a Cristo en tu corazón? De lo contrario, no serás salvo. Entonces, ustedes ahora tienen la oportunidad de contestar, de pensar, ¿cómo puedo contestar esta pregunta en amor para demostrar, para compartir que Cristo obró todo en mí, que el Espíritu Santo me dio la fe? ¿Cómo puedo contestar de una forma que muestra la verdad de las Escrituras? Entonces, no es tan fácil, pero es una buena actividad, ¿cierto? Pensar, meditar y también ustedes pueden utilizar Efesios 2, ¿cierto? Es lo que hago yo también. Uso Efesios 2. Bueno, para la próxima lección, vamos a estar en lección 3 y vamos a enfocarnos en dos partes de Romanos. Romanos 3, 19 a 20 y Romanos 1, 16 a 17. Vamos a hablar de ley y evangelio. Bueno, queridas, podemos quedar después para seguir conversando, pero voy a terminar ahorita oficialmente la lección. El Señor les bendiga el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. La paz está con nosotros por la obra ya hecha en la cruz. Gracias a Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, queridas. Nos vemos jueves y también les invito a quedar aquí si quieren seguir hablando. Gracias por la paciencia hoy día. Gracias. Muy buena la Gracias. clase. De retiro, llevo la niña al colegio. Sí, entiendo, entiendo. Cuídense Bye. mucho. Gracias. Hasta el Bendiciones. jueves, si yo qué. Bye. Chao, Buenas chao. tardes, profe. Chao, Mae. Gracias. Dios la bendiga, profe, que tenga un buen día. Igual, Rocío. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias por su tiempo. Igual. Mae, querida, ¿tiene una pregunta o un comentario? No. Bueno, gracias, querida. Nos vemos el jueves, primero Dios. Chao, chao.